¿Quiénes se encuentran en el título 2, que son las personas morales que se encuentran obligadas actualmente para presentar su declaración anual? Bueno, pues en este grupo encontramos generalmente sociedades civiles y sociedades mercantiles. No encontramos de manera muy precisa las asociaciones civiles, porque estas tributan o se encuentran contempladas en el título 3 de las personas morales con fines no lucrativos, pero sí vamos a encontrar mucho dentro del título 2 a las sociedades civiles, a las sociedades mercantiles, son de lo más común que podemos tener. Y en este sentido, pues, habría que distinguir los fines que se tienen en las sociedades. Por un lado, la sociedad civil persigue un fin de preponderantemente económico, y por el otro lado, la mercantil persigue un fin de especulación comercial. Entonces, por otro lado, también tenemos que comprender que la parte mercantil se encuentra regulada medularmente en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y la parte de las sociedades civiles dependerá de cada entidad federativa cómo se encuentre regulado, porque deberemos de atender a la forma en la que se encuentra contemplada en cada código civil de nuestras entidades federativas. Entonces, no es lo mismo la regulación de la sociedad mercantil, que solamente es un ordenamiento para toda la república, para todo nuestro país, y otro que es la regulación de las sociedades civiles, en los cuales cada entidad federativa tiene su propio código y pues regula de manera muy particular este tipo de sociedades, ¿no? También no hay que olvidar que estas sociedades pues tienen órganos, un órgano superior, un órgano de administración, y en el caso de las sociedades mercantiles un órgano de vigilancia. En este sentido, la Asamblea General de Socios, la Asamblea de Socios, es el órgano superior, es donde netamente se toman las decisiones. De ahí se despliega un poder hacia la administración para ejecutar todos los actos inherentes a esto, y este elemento de administración puede regirse, o este órgano de administración puede regirse ya sea por un consejo de administración o por un administrador único. Y dentro de este consejo o este administrador único pueden ser también los socios, es decir, no hay ninguna disposición que limite las personas que pueden participar como dentro del consejo de administración o como administrador único cuando son socios. Por último, tenemos un órgano de vigilancia, que es el que se encarga, por decirlo así, de supervisar, de estar coordinándose con el órgano de administración. Este órgano de vigilancia lo denominamos como comisario. En las sociedades mercantiles, sobre todo en la sociedad anónima, es parte fundamental de este tipo de sociedades que se encuentre esta figura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, está próximo también a presentarse en el mes de abril, pues una asamblea ordinaria de socios, en las cuales participan la Asamblea General de Socios, rinde su informe la administración, pero también rinde su informe el órgano de vigilancia. Entonces, estos tres órganos se reúnen por lo menos una vez cada año para aprobar los estados financieros, para aprobar los resultados del ejercicio pasado y, en su caso, para fijar el reparto de dividendos. No olvidando también que esta reunión que se va a tener en abril, que es prácticamente un requisito, una obligación contemplada en la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues también tiene como finalidad establecer los emolumentos, es decir, el monto que va a cobrar el órgano de administración y el órgano de vigilancia, porque los socios ¿a qué tienen derecho? A los dividendos. Entonces, bueno, esto es un poquito la mecánica, la forma en la cual se encuentran estructuradas las sociedades, sobre todo de las que vamos a hablar el día de hoy, que tienen mucho en común con lo que vamos a presentar, que son sociedades civiles, sociedades mercantiles. No dejamos de lado pues otro tipo de sociedades que también pudiesen participar en este tipo de declaraciones, ¿no? En el 2017, por ejemplo, ya estaríamos hablando también de las SAS como un tipo de sociedad más que medularmente o su naturaleza se encuentra regulada
en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta, pero por opción, bueno, pueden aplicar el estímulo de la acumulación conforme al ingreso y, bueno, eso sí es conforme a la opción, o si optan por hacerlo, porque de manera natural tienen que estar contempladas en el título 2. Entonces, eso un poquito de análisis respecto de las sociedades, sabemos cuáles son los fines que persiguen y por el otro lado, pues los órganos que las integran. ¿Esto por qué? Bueno, porque en algún momento estaremos tocando la parte de los socios, de los accionistas, la participación de la CUFIN o de la UFIN, y por el otro también estaremos hablando de la administración en el sentido de la toma de decisiones, tomando en consideración también los honorarios que se le pagan al comisario para efectos de su deducción. Entonces son puntos relevantes que tenemos que considerar para esta declaración anual y vamos a iniciar con la parte fiscal. Bien, para iniciar con la parte fiscal, vamos a partir de elementos de los impuestos. Entonces, como elementos de los impuestos tenemos lo siguiente. Por ejemplo, tenemos lo que son, primero es el sujeto, la base, la tasa y por último tenemos no se observa aquí, vamos a ver aquí, sí, tarifa. Tenemos el sujeto que vienen a ser las personas morales, por decirlo, ¿no? En este caso, en el caso muy particular. En este caso no tenemos tarifa porque hablamos de personas morales, por lo tanto tenemos una tasa, pero sí tenemos una base. Esta también la tenemos y conforme a ello la base se determina, lo conocemos muy bien, ingresos menos deducciones. Y esto menos la PTU pagada nos da como resultado una utilidad fiscal. Esta utilidad fiscal menos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores nos da como resultado el denominado resultado fiscal. Este resultado fiscal es el que viene a ser la base para efectos de el impuesto. Este viene a ser la base. Pero tenemos otro elemento que no hemos notado que se llama el objeto. El objeto del impuesto. Este objeto del impuesto lo vamos a encontrar medularmente ¿en dónde? Lo vamos a encontrar aquí, en los ingresos. Por eso primero vamos a analizar los ingresos, luego las deducciones, lo relativo con la PTU y las pérdidas de ejercicios anteriores, para que con ello podamos tener nuestra base del impuesto. Entonces es importante considerar eso. Nosotros partimos de toda esta fórmula, la conocemos, que es con lo que vamos a presentar nuestra declaración anual, pero por el otro lado tenemos que tener un inicio y en este sentido pues la parte del impuesto sobre la renta inicia prácticamente con el objeto del impuesto y en este caso el objeto del impuesto nos lleva a lo que señala el artículo primero de la ley del impuesto sobre la renta. Pero ingreso en términos generales, ¿qué es? Bueno, pues en términos generales parece ser que el concepto de ingreso es todo aquello que redunde en un beneficio o ahorro para la persona moral. En el ámbito contable, conforme a la NIF B3, pues tenemos que este rubro se integra principalmente por los ingresos que genera una entidad por la venta de inventarios, la prestación de servicios o cualquier otro concepto que derive de sus actividades en operación, sus actividades de operación, es decir, lo que regularmente está enajenando o prestando servicios y representa, como lo señala, la principal
fuente de ingresos. Esto es un ingreso, es el concepto de ingresos, pero en el ámbito contable. Entonces, en el ámbito general, bueno, pues tenemos cualquier beneficio, ¿no? Cualquier cantidad que se incorpore al patrimonio de la persona moral. Desde el ámbito contable, bueno, ya empieza a haber una restricción, se dice, oye, para efectos contables, ¿cuál es la principal fuente de tu ingreso? ¿Se derivan de tus operaciones? Bueno, pues eso le vamos a llamar ingreso. Y en el ámbito fiscal se le denomina ingreso a todo aquello que incremente su patrimonio y se encuentre grabado. Entonces, este es el esquema de qué se puede considerar para efectos fiscales un ingreso, aquello que incrementa el patrimonio pero que también se encuentra grabado. Entonces partimos de conceptos sumamente genéricos y poco a poco los vamos a ir aterrizando, ¿no? En este punto es necesario distinguir, si hablamos del impuesto sobre la renta y que el objeto del mismo son los ingresos, entonces habremos que atender a distinguir cuáles son objeto de la ley del impuesto sobre la renta y cuáles no son objeto de la ley. Entonces, cuando no son objeto de la ley, son aquellos que sí se deben de considerar ingresos, pero que la norma no los regula. No existe un mecanismo de afectación impositiva a ese tipo de ingresos. Y por el otro lado tendremos aquellos que sí son objeto, que se reciben, pero que se encuentran regulados por las disposiciones legales. No importando si hablamos de exentos, gravados, etcétera, sino que sí se perciben, sí se reconocen como motivo de la norma y se encuentran regulados en esta situación. Pueden ser exentos o pueden ser gravados, no importa, o acumulables o no acumulables, pero al final la norma se dirige para su regulación, por eso se le denomina su objeto. ¿Qué persigue la norma? Regular los ingresos. ¿Todos los ingresos? No, no todos. Hay algunos que no serán regulados, los vamos a observar, y habrá otros que sí serán regulados y se dividirá en si son gravados, exentos, acumulables o no acumulables. Entonces, la primera forma de distinguir o mecánica que deberíamos de distinguir es cuáles son los ingresos que son objeto para efecto del impuesto sobre la renta y cuáles son no objeto de la norma. Entonces, vamos a ver ejemplos, ¿no? En este sentido, vamos a partir también del siguiente esquema, por ejemplo, ¿no? Tenemos, en este punto, tenemos una serie de ingresos. Todos estos son los ingresos que recibe una persona moral. Pero estos ingresos los vamos a dividir en este punto que los puede tener, pero serán ingresos, aquí los tenemos, que serán ingresos no objeto de la norma. Vamos a ver. Todos estos ingresos los tiene la persona moral, pero no son objeto. No son objeto de la norma. ¿Ok? En este sentido, bien, vamos a cambiar. Todos estos ingresos que se tienen son no objeto. Y todos estos, por contra, son ingresos objeto. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son aquellos que al final sí son ingresos para la persona moral, pero que no son objeto? Tenemos de manera ejemplificativa los siguientes. Por ejemplo, el aumento de capital. El aumento de capital de una persona moral significa una entrada de recurso económico. Entonces vamos a observar que para efectos fiscales, una característica de los ingresos es que puede ser una entrada de recursos económicos. Cuando se da el aumento del capital, efectivamente hay un ingreso económico, tan es así que decimos cargo a bancos, por ejemplo, con abono a
capital social, no aportaciones para futuros aumentos. Aquí no estamos hablando de aportaciones para futuros, estamos hablando del aumento de capital que se está dando en este momento, en el cual llega el socio con un capital adicional, se incorpora a la esfera económica de la empresa y en ese sentido, bueno, se tiene un ingreso, es decir, hay una percepción económica. Pero esa percepción económica no estará regulada por la norma, por eso hay que considerar lo establecido en el artículo 16 del impuesto sobre la renta, que en su párrafo segundo establece muy claramente lo siguiente, y tú lo puedes consultar en tu norma. Para los efectos de este título, no se consideran ingresos los que tenga el contribuyente por aumento de capital. Entonces, de manera natural es un ingreso porque hay un incremento en la afectación económica de la entidad. Por lo tanto, tiene mayores recursos en su patrimonio, está aumentando. Esa es una característica del ingreso. Pero la propia norma lo excluye y lo deja de regular. Y de esa manera, entonces, el aumento de capital no se considera ingreso. Ahora bien, ¿cómo aprender a distinguir si es objeto o si no es objeto de la norma? Cada vez que observemos algún recurso económico entrando a la persona moral o percibiendo la persona moral, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿hay una afectación de incremento en el patrimonio? ¿Es una característica del ingreso? Si la respuesta es sí, ya cumplió la primera. Y la segunda característica, desde mi punto de vista, es que ese incremento patrimonial tiene que ser de forma permanente y no temporal. Ejemplo, el aumento de capital, pues es un aumento ahorita de forma permanente. En algún momento tal vez los socios decidan disminuir, pero no lo conozco. De manera natural, pues tiene que ser un ingreso, pero que permanecerá en la empresa de forma indeterminada, indefinida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues lo tenemos. Por ejemplo, otro caso sucede con los préstamos. Los préstamos también incrementan el patrimonio, pero al incrementarlo sabemos desde su propia recepción, de su propia percepción, que este préstamo lo voy a tener que pagar en el número de años, en el número de tiempo. Tan es así que existe un contrato de préstamo y pues me voy a obligar a efectuar pagos de manera recurrente, ¿no? De esa manera sí hay un incremento en el patrimonio, pero es un incremento de forma temporal, de tal manera que ya no se cumple el siguiente requisito. Entonces, al no cumplirse el aumento del patrimonio y la permanencia en la entidad, pues en esa medida no se considera ingreso cuando no se cumple alguna de estas dos, ¿no? Lo tenemos en el caso, otro ejemplo, que es el pago de las pérdidas de los socios o accionistas más bien el pago por parte de los socios o accionistas de las pérdidas contables. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro, es factible que los socios restituyan las pérdidas que ha sufrido la entidad. Y eso es válido, no tiene mayor problema. Y al final va a entrar un recurso económico en mi empresa, pero no va a tener una afectación para efectos fiscales porque la norma lo excluye. Pero también se cumple con el otro requisito, que este pago de pérdidas pues es de forma permanente. No podría decir el socio, hoy lo pago y mañana que regresen las pérdidas. No, está simple y sencillamente cumpliendo con una obligación de resarcir esas pérdidas en la persona moral, y de esa manera es un incremento en el patrimonio de la persona moral, pero no de forma temporal, es decir, no va a haber una mecánica de devolución de ese pago de pérdidas de los socios. Entonces, por lo tanto, pues sí es un incremento al patrimonio, se realiza de forma permanente y es un ingreso para efectos fiscales, pero la norma decide excluir ese ingreso para efectos de su regulación. Por lo tanto, estamos hablando de un ingreso no objeto de la norma.
Es decir, sí lo percibe la persona moral, pero la legislación, en este caso la ley del impuesto sobre la renta, decide excluirlo y no darle ningún tratamiento. Por eso no observamos en el aspecto del aumento de capital pues alguna situación de decir, oye, cuando se aumenta el capital se va a tener que pagar el impuesto por tal situación, o para el caso de las pago de pérdidas por socios y accionistas, pues se va a pagar un impuesto. No, claro que no, pero tampoco los considera ingresos exentos, ¿no? Dentro del articulado de la ley del impuesto sobre la renta, pues no se señala que este tipo de ingresos serán exentos. No, en la ley del impuesto sobre la renta se señala muy claramente: estos ingresos los reconozco que recibe la persona moral, pero no se les dará ningún efecto fiscal. Lo vemos también, por ejemplo, en el caso de la revaluación de activos, ¿no?